con tan poquito tiempo y con tanto que se puede ver, de ahí no hay chance. Pero bueno, ya con los que estamos iniciamos, no hay ningún problema. A partir de ahorita vamos a hablar de un par de cositas con respecto a lo que son las mediciones, ¿verdad? Y como tal, pues necesitamos entender e interpretar algunas situaciones. En la calculadora les voy a pedir que ubiquen arriba de la tecla que es de color rojo, hay una tecla que dice S flecha D. Necesito que ubiquen esa tecla para explicarles en qué consiste. Okay. Vamos a ver acá. Okay. Voy a compartir la presentación que tienen que ver en este momento. ¿Me confirman si la ven, por favor? Si hay alguien que no está viendo la presentación, ¿me lo indica? Sí, profe, sí se ve. Ok. Sí, profe, sí se ve. ¿Cuál era la tecla? Ok. La tecla está arriba de la tecla del. Dice SD. SD. Voy a... Vamos a ver. Sí, la lograron ubicar todos. El que no la haya logrado ubicar me dice, no está tan para allá, pero si a alguien se le complica, yo sé que son muchas teclas, pero por eso les trato como de ubicar las que vamos a ir utilizando. Ok. Esa tecla lo que hace es pasar un resultado de notación científica a notación decimal. Esa S que está ahí significa scientific, no sé cómo pronunciarlo realmente en inglés. Y la D pues significa decimal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues pasar un resultado que tengo en notación científica a notación decimal o viceversa. Si se fijan, la flecha está tanto para un lado como para el otro. Entonces, para que ustedes vean qué es lo que hace esa tecla, vamos a hacer una cosa primero con la calculadora. Vamos que a resetearla. Entonces hay una tecla que está arriba que se llama Shift. La tecla Shift. Van a oprimir la tecla Shift y la tecla modo o mode. Y oprimen el 1. Oprimen la opción 1. Shift modo 1. Y luego oprimen solo mode. Y otra vez la tecla 1. Digamos que ahí tenemos configurada la calculadora normal. Repito, Shift modo 1 y luego modo 1. Denme un segundito. Ok, entonces ahora para que vean qué es la función que hace esa tecla SD, ingresen la siguiente cantidad, 0,25 en la calculadora. Ingresan 0.25 y oprimen la tecla igual. Profe, a mí me pone un cuarto. Okay. Está bien. Sí, está bien. Ok, lo que está haciendo la calculadora es dándoles el resultado
de lo que es 0,25, les está diciendo que 0,25 es un cuarto, ¿verdad? O 1/4. Denme un segundito, porfa. Profe, es como la cuarta parte de 100, digamos. Sí, denme un segundito, porfa. Es que estoy con una cuestión acá con el de la plataforma. Ok, si ustedes oprimen la tecla esa que les indiqué antes, SD, se van a dar cuenta que les va a pasar la información en vez de fracción a decimal. O sea, va a ser si la tienen de un modo, se las va a pasar al otro, y si la vuelven a apretar, se las va a pasar a fracción, y si la vuelven a apretar a notación decimal. Eso para que ustedes después digan, mira, es que me está dando esto y no me está dando el otro. Eso es porque dependiendo como hayan ingresado los datos, se los va a dar en decimal o se los va a dar en científica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Bastante claro con eso? O sea, profe, de que si me da un ejemplo, 0.25, si yo oprimo SD, No escuché, me perdón, da un cuarto. perdón, es que no le escuché absolutamente nada. Habían como dos micrófonos abiertos. Sí, sí, profe. Ajá, Un ejemplo, al oprimir 0.25 me da un cuarto. ajá. Si yo vuelvo a oprimir SD, me da 0.25. O sea, para saber el resultado, si no lo quiero, digamos, en fracción y lo quiero en decimal, solo aprieto SD. Exactamente. Ok. Ok. Ahora, vamos a hacer otra cosa de una vez para que sigan familiarizándose con la calculadora y algunas otras cosas que vamos a hacer. Ok. Tengan en cuenta que cuando nosotros tenemos un resultado en porcentaje, no es lo mismo que tenerlo en un valor nominal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si ustedes multiplican 5 por 5, les va a dar 25, ¿verdad? Muy claro. Pero cuando ustedes multiplican 5% por 5% es muy diferente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la calculadora van a ingresar 5%. Recuerden que el valor para que sea porcentaje está arribita de la tecla donde está el paréntesis. Por donde está la tecla, arribita de la tecla 9 hay un paréntesis. El paréntesis que se abre, arribita está el símbolo de porcentaje. Para activar el símbolo de porcentaje yo tengo que oprimir la tecla Shift, ¿verdad? Que está con ese mismo color. Entonces para 5% yo hago 5, tecla Shift y luego el porcentaje para poder tener un valor de 5%. Si ustedes oprimen igual después de haber ingresado 5%, ok, vean lo que les da. O me dicen más bien qué es lo que les está dando. No les da nada, no les da ningún valor. Profesor, a mí me dio 0.05. Ok, ok. Eso es porque 5% es 0,05, o sea, un 0,05 de un valor total. Si usted le oprime la tecla CD, le va a dar un valor en fracción, ¿verdad? Eso es lo que quiero que vean, que
puedo pasar los valores, ya sea que los ingrese como porcentaje o que los ingrese como valor decimal. Igualmente pueden ingresar el valor directamente como una fracción, ¿verdad? En ese caso utilizan la tecla que está abajo donde dice calc, un poquito arribita, donde dice calc, abajo la tecla que tiene como dos cuadritos, uno arriba y uno abajo, uno en blanco y uno en relleno. Eso es para activar fracción. Si ustedes activan esa tecla, les va a dar para que ingresen una fracción. Ponen el valor arriba y luego ponen el valor de abajo, y ahí ustedes pueden ingresar el valor de una fracción, ingresan igual, y ahí igualmente pueden luego pasarlo de decimal a fracción o de fracción a decimal. 1 sobre 20 es lo que les tiene que dar 0,05 si lo pasan a fracción o lo pasan a decimal. Eso es el valor de 5% visto en decimal o visto en fracción. ¿Por qué les explico esto? Porque son cosillas que van a utilizar en el transcurso para efectuar algunos cálculos. ¿Okay? Profe, ¿por qué me da a mí el 5%? Por el 5% me da 0,25. 1 sobre 400, ¿no? Y si la paso, toco el SD, me da 2.5 por 10 a la menos 3. Ah, bueno, sí, si usted hace 5% por 5%, no estamos viendo eso ahorita, nada más lo expliqué antes de que no es lo mismo 5%, no es lo mismo 5 por 5 que 5% por 5%, no es lo mismo. Ah, ok. Nada más que estaban dando la referencia para que ustedes, tengan claro, ¿verdad? Que no es lo mismo multiplicar un valor nominal que un valor de fracción, ¿verdad? Okay. El decir 5% es decir la quinta parte de 100. Entonces, estoy agarrando nada más un 5 de 100. Ok, vamos a ver. Eso para que lo tengamos ahí claro. Ahora, como arriba de la tecla 8 hay una tecla que dice ENG en mayúscula, las letras. Ubiquen esa tecla. Dice ENG. Esa tecla lo que hace es convertirme los valores que yo tengo en notación científica. O sea, básicamente digamos que esa tecla lo que quiere decir es ingeniería. O sea, es una tecla que utilizamos todos los que trabajamos en ingeniería. ¿Ok? Y es algo que vamos a utilizar en esta materia, que es notación científica. Ahorita lo voy a explicar, ¿verdad? Una presentación un poco más detallado, pero vean esa tecla y bueno, ingresemos el valor de 1500 en la calculadora y oprimimos la tecla igual para que quede ingresado. Entonces, 1500, la tecla igual, y luego una vez que oprimimos la tecla igual, oprimimos esa tecla que les acabo de mencionar, la tecla ENG, y lo que va a hacer es pasar el valor que yo tengo de valor nominal a un valor en notación científica. Eso que está ahí en notación científica es multiplicar un valor por 10, un valor en base 10, lo que llamamos base 10, y ya vamos a empezar a explicar eso para acá. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Entonces, no. Ok. Tenemos entonces este tema con el que ingresamos acá, que es la parte de mediciones. ¿Ok? Supongo que todos ustedes en algún momento de sus vidas han tenido que medir, ¿verdad? ¿Cómo lo han hecho y con qué lo han hecho? Pues esa es
la piedra angular del asunto, porque no es lo mismo medir con un instrumento que está calibrado a medir con un instrumento que no está calibrado. Me explico. A ustedes le dicen, mire, mídame 20 centímetros. Usted tiene una regla la cual le permite medir 20 centímetros de manera, digamos que un poco precisa, pues va a tener un resultado bastante acertado. Pero si ustedes no tienen una regla y ustedes dicen, mire, más 20 centímetros es más o menos una distancia, y ahí ustedes la calculan. Obviamente, pues sí, lo están calculando, no están utilizando un instrumento, digamos que aceptable, están llegando a un valor, pero ustedes no saben qué tan acertado va a ser ese valor. Que a eso me refiero con la parte de medición. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos cuando medimos es comparar la medición que yo tengo en un instrumento con la medición que yo voy a asignarle a una cosa, un objeto, una pieza, etcétera. ¿Okay? Y pues de ahí, cuando hablamos de centímetros, una regla está bien, pero cuando hablamos de otras distancias, ya sea o más grandes o más pequeñas, pues ya vamos a tener que necesitar instrumentos con un poco más de precisión. Tal vez para los que utilicen balanzas para el peso, micrómetros, pie de rey, etcétera, diferentes instrumentos que nos permiten llegar a un valor bastante cercano a la exactitud, que luego vamos a determinar ahí los conceptos de exactitud y precisión. Ok, no sé, cuando uno habla mucho, ¿verdad?, en la parte de metrología, suele hablar de situaciones, ¿verdad?, por ejemplo, como cuando nosotros tenemos un patrón. ¿Okay? Un patrón en términos de metrología es el que me dicta cuál es el valor de lo que estoy midiendo. O sea, básicamente sea distancia, sea peso, sea masa, o valores combinados, ¿verdad?, como metros al cuadrado, etcétera. Algo muy interesante es que, bueno, no siempre han existido los patrones que utilizamos hoy en día, ¿verdad? Si ustedes se van a los que leen la Biblia, se darán cuenta que en el Génesis Dios le dice a Noé que construye un arca y le da las medidas. Ok, pero le da las medidas, pero le dice tantos codos, tantos palmos, y etcétera. Pues no eran medidas que podríamos llamar patrones, porque no eran las mismas dependiendo de la persona que utilizara la medida. Hoy en día, si usted utiliza un metro, ese metro mide lo mismo aquí que en China, porque ya está regularizado. ¿Okay? Y en base a ese metro, pues se hacen las medidas o más pequeñas o más grandes. Me refiero a centímetros, milímetros o kilómetros y demás, si son más grandes. Okay, eso que les acabo de explicar es lo mismo que está acá, ¿verdad? Los patrones de medida y lo que es la incertidumbre, ¿verdad?, lo que podemos tener si no utilizamos un patrón de medida regulado. Y aquí es donde viene eso que les estoy hablando de la regulación. O sea, existe un sistema de mediciones que se llama el SI, Sistema Internacional, lo que debería utilizar todo el mundo, porque vea que dice internacional, pero realmente no es así. O sea, todos sabemos que si nosotros vamos a pasear a otro país como Estados Unidos o Inglaterra, pues ahí no nos van a decir que la distancia de un lugar a otro está en kilómetros, sino que nos van a decir que está en millas. ¿Ah? ¿Y cuánto es una milla? Pues entonces ahí tendríamos que empezar por saber qué es una milla. ¿Cuánto equivale una milla en kilómetros? ¿Verdad? Lo mismo pasa con el peso, bueno, lo que denominamos como masa. Nosotros utilizamos, y todos deberíamos utilizar el kilogramo,
pero en otros países utilizan la libra. Todavía aquí en Costa Rica hace unos años se utilizaba, muchas veces se utilizó durante muchos años la libra todavía. Y así con otras medidas, como por ejemplo el litro, pero en otros países se utilizan las onzas. Y pues bueno, dependiendo de lo que nosotros queramos medir, así hay diferentes magnitudes. Las que deberíamos utilizar son las que están en el sistema internacional. Digamos que estas que están acá son algunas, no todas, pero las más utilizadas. Pero aparte de esas también existen otras, ¿verdad? Que forman parte de otros sistemas métricos. Entonces, el internacional pues no es el único. ¿Qué pasa de ahí? El asunto es que con la parte comercial y con la hegemonía que tienen algunos países, pues se les ha hecho fácil no abandonar los sistemas métricos que tienen, ¿verdad? De ahí que nosotros hablamos de milímetros y ellos hablan de pulgadas. Entonces, el asunto se complica un poco y nos obliga a utilizar lo que vamos a ver ahorita, que son factores de conversión, ¿verdad? Aquí tenemos patrones a nivel internacional, ¿verdad? Lo que era la masa. Aquí tenemos esto que es el patrón del metro, ¿verdad? Todos estos están resguardados a nivel internacional, ¿verdad? En diferentes lugares. Ahí está un poco la definición de cada uno de los patrones que utilizamos, ¿verdad? No les voy a decir que se lo aprendan, ¿verdad? Pero ¿de dónde sale el metro? Pues el metro es el recorrido que hace la luz en un lapso determinado y en un lugar determinado, ¿verdad? Bajo condiciones específicas. Igualmente el segundo, ¿verdad? Para que todos puedan utilizar de manera uniforme las mismas métricas, las mismas medidas. Ok, preguntas hasta acá, antes de entrar un poco en la parte formal. No. Ok, entonces pongan atención, porque a partir de ahora ya ustedes no pueden utilizar en un reporte, en una tarea, en un examen, en cualquier cosa que tengamos nosotros, y digo tengamos no solamente a nivel de acá académico, sino a nivel también profesional, ¿verdad? Que en algún momento lo hacen así, pues lo hacen así, pero nosotros tenemos que ahora acostumbrarnos a utilizar de manera correcta diferentes aspectos en los resultados. De las mediciones. Por ejemplo, la coma se utiliza para separar los decimales de los números enteros, y se puede utilizar tanto una coma como un punto. Eso es indiferente. Eso sí, si utilizan una coma, pues van a tener que utilizar coma siempre. No es que en un reporte, mira, en unos números utilicé coma y en otros utilice punto. No, utiliza siempre coma o utiliza siempre punto. No es que ahí voy. La calculadora va a utilizar siempre punto. Excel va a depender a cómo esté configurado, pero normalmente Excel usa coma. Ok, entonces ahí pues no hay quite. Pero si ya se hace un reporte a mano, como alguna inspección o algo por el estilo, bueno, utilizamos punto o utilizamos coma para separar los números enteros de los números decimales. Ok, el espacio. Ok, el espacio es súper importante y es para separar cada 3 las cifras que utilizamos. O sea, si yo corro hacia la derecha o hacia la izquierda, del punto o de la coma, cada vez que hago 3 cifras o 3 números, los separo con un espacio, como pueden ver acá. Ese espacio tampoco es un espacio antojadizo. No es que ¿cuánto de espacio dejo? Dejo mucho, dejo poco. No, el espacio es el mismo
que debería ocupar cualquier número. Entonces simplemente es para separar esas cifras y que el número pueda ser entendible en cualquier momento. No es lo mismo ver todos esos números juntos, ¿verdad? Ver 5 cifras juntas y uno dice, a veces cuando uno los está leyendo se puede perder un poco. Entonces ese espacio que yo utilizo cada 3 dígitos me ayuda a entender de mejor manera la cifra, lo que estoy reportando. ¿Preguntas hasta acá? No, ok, vamos a ver. Entonces, vamos a entrar con el redondeo. También les voy a explicar cómo hacer el redondeo en la calculadora. Sí, la calculadora tiene para que yo pueda trabajar con redondeo. Eso sí, dependiendo de la cantidad de decimales que me están pidiendo. Ok, pero primero tenemos que conocer la ley de redondeo. La ley de redondeo, digamos que es una técnica que me ayuda a simplificar un poco el resultado, ¿verdad? Verlo de alguna manera cercana. Ojo, cuando yo estoy redondeando, tampoco es que estoy haciendo algo del todo correcto, o sea, estoy tratando de hacer que un número sea lo más cercano al valor real, pero no por eso quiere decir que ese sea el valor. O sea, el redondear es, ¿verdad? Yo diría que vendría a ser como un tipo de engaño para aliviar los resultados, ¿verdad? Pero eso es como que ustedes saquen un 69,6, ¿verdad? En la nota. Digamos que para engañar y lo vamos a redondear y lo más cercano es redondearlo a 70. Pero realmente ese no es el valor es 69,6. Pero bueno, para yo redondear un número que normalmente es en la parte de los decimales, ojo, no es que yo redondeo un número para que pase de 44 a 45 o de 45 a 46, no, es para redondearlo en la parte de decimales, o sea, para que tenga menos decimales. Eso es lo que yo utilizo, ¿verdad? En la parte de redondeo, por lo menos nosotros acá en metrología, ¿verdad? Entonces, para yo redondear un número, primero tengo que saber a cuántos decimales lo tengo que redondear. Ok, entonces acá en el primer ejemplo dice que vamos a redondear el número a 5 decimales, a 5 cifras, que me está diciendo. Okay. Y pues tengo entonces este número 45,67235. O sea, el número tiene el número tiene 5 cifras. Ok. Y pucha, mira, yo no lo puse acá. Acá es para redondearlo a 3, que antes de subirlo lo voy a modificar. Aquí es para redondear de 5 cifras a 3 y acá para redondearlo a 2. Entonces creo que acá me equivoqué. Entonces, pero bueno, vamos a ponerlo acá. Entonces, este número con estas 5 decimales me estorba. Yo no quiero ver 5 decimales, yo quiero ver 3 decimales. Entonces voy a agrandar un poquitito más esto para que lo podamos ver acá. Ok, entonces para yo redondear a 3 decimales quiere decir que estos 5 dígitos van a quedar solo en 3. Ahora bien, yo voy a eliminar estos 2, pero antes de eliminar estos 2 yo tengo que ver cómo es el último número o el número que está a la par del que va a quedar. Entonces este 3 que está aquí, ojo que lo estoy señalando bastante,
es porque ese 3 me va a decir a mí cómo va a quedar el 2. Entonces, la regla del redondeo es, para que lo apunten o se lo aprendan, cuando el número que está a la par del que voy a dejar es igual o mayor que 5, al número que está a la par se le suma 1. Pero si el número que está a la par del que voy a dejar es menor que 5, se deja igual. ¿Ok? Vuelvo y repito para que lo anoten. Si el número que está a la par del que voy a eliminar es mayor o igual que 5, el número que está a la par queda con un dígito más, o se le suma 1. Pero si ese número que está a la par del que voy a dejar es menor que 5, entonces ese número queda igual. Entonces es lo que pasa en este caso. Este número es 3, o sea, es menor que 5. Entonces estos 3 decimales, y como el 2, que es el que está a la par, el 3 me está diciendo que lo deje igual, pues entonces la cantidad queda con 672, 45,672. Ahora, el segundo caso, o el segundo ejemplo, dice que necesito dejarlo a 2 decimales. Aquí entonces el que va a jugar el factor de cambio, o el que me va a indicar cómo va a quedar este último número que está a la par, que es el 7, es el 2. Y el 2, como es menor que 5, le va a decir al 7, bueno, entonces quédese igual. Entonces en estos dos casos pasa exactamente lo mismo. O sea, a la hora de redondearlo, ¿qué es lo que hago? Lo dejo igual, porque el número que está a la par era menor que 5. Voy a seguir explicando los otros, y cuando termine entonces les permito las preguntas. Un segundito, alguien está queriendo entrar. Ahora sí. Ok, vamos entonces con estos otros dos ejemplos. Ok, ahora en este caso acá me está diciendo que lo deje a un decimal. Okay. Ahora, como es un decimal, es solo el 6, entonces el 7, que es el número que está a la par, me va a decir cómo voy a manejar el 6. Okay. Y como este número 7 es mayor que 5, igual o mayor que 5, entonces ese 7 le va a decir al 6 que le sume 1, para que ese redondeo sea lo más creíble posible. Entonces, al dejar un solo decimal, pues el 6 se va a convertir en 7. No es que el 7 pasó a la par, no, es que el 7 le dijo al 6, súmese 1 más. Y para los que les gusta redondear números enteros, pues aquí me están diciendo, redondéeme todo esto a un solo número. Ok, entonces 45,67234. Lo que a mí me interesa es el número que está a la par del que voy a redondear. Perdón. En este caso, antes me interesó el 7, para que el 6 quedara igual o se sumara 1. En este caso ahora es el 6 el que me interesa, para ver cómo va a quedar el 5 o el 45, como quieran verlo. Igualmente se le va a sumar 1. Entonces el 6, para yo convertir todo este número en uno solo, en un número entero, el 6 le va a decir al 5 o al 45 de pues súmese 1 más, y pues redondeado me va a quedar en 46. Como ustedes ven, pues lo que estoy tratando es como de verlo de manera creíble. Pues ustedes saben que 45,67235 no es 46, pero jugando con la ley de redondeo.
Y el último caso, que es redondearlo a 4 decimales, ¿verdad? Donde ahí. A ver si aquí. Donde pues yo tengo que dejar esos 4. Entonces el 3, que es el que va a quedar acá, el 5 me va a decir cómo va a quedar este 3. Entonces el 5 después es igual o mayor a 5. Perdón que les diga así, ¿verdad? Es muy obvio, pero es que son términos muy técnicos. 5 es igual o menor que 5. Perdón, 5 es igual o mayor que 5. Y entonces le va a decir al 3 de ahí. Entonces súmese uno más. Para que a la hora de redondearlo me quede con 45,6724. Ese 3 le va a sumar 1. ¿Ok? Preguntas antes de explicarles en la calculadora cómo redondear. Profe, ¿eso es siempre que nos pidan o no necesariamente tienen que pedirlo para nosotros hacer el redondeo? Siempre se les va a pedir, o sea, normalmente dependiendo con lo que ustedes trabajen, les van a pedir cierta cantidad de decimales. Ok. Normalmente lo mínimo que se maneja son 2 decimales. Normalmente lo mínimo. Pero depende de la empresa y depende con el producto que estén trabajando y con la precisión que estén haciendo, más si trabajan con mecánica de precisión, normalmente usan hasta 7 decimales. Pero eso es para que todos ustedes sepan de qué tantos decimales pueden usar, cómo lo pueden redondear y el mecanismo que utilizan, ¿verdad? Entonces eso sí está muy ligado a la naturaleza de la empresa. Ok, ahora entonces vamos a trabajar con esa misma cifra, ¿verdad? A modo de ejemplo, ¿verdad? 45,67235, ¿verdad? Que es la cifra original, la cifra con la que se ha trabajado estos ejemplos para redondeo. Entonces ustedes, digamos, ingresan esa cifra 45 punto, porque en la calculadora es punto 67235. Ustedes no tienen manera de redondearlo en la calculadora hasta que ustedes la configuren. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el primero que dice que lo vamos a redondear a 3 decimales. Para eso, entonces, ustedes tienen que configurar la calculadora para que se lo redondee siempre a 3 decimales. Les voy a explicar cómo pasarlo, pero no la dejen así. Eso solo para que ustedes sepan cómo redondear cuando se les pida. Entonces, oprimiendo la tecla Shift y modo, vuelvo y repito, tecla Shift y modo, les van a salir ahí 8 opciones, ¿verdad? Del número 1 al número 8. Si alguno no le sale, me avisa con tiempo, porfa, porque si no yo asumo que todos van ahí. Les va a salir una opción que dice Fix, es la número 6. Bueno, normalmente en las calculadoras es la número 6, pero a veces puede variar. Pero es la opción que dice FIX, Fix. Porque a mí no me salió. ¿Sí le salió? No. Ok. A mí no me sale. Sí, Fix. Es la 6. Ok. Oprima AC, ¿verdad? Limpie la calculadora. Que la calculadora esté limpia. Ok. Shift, ya me salió. Shift modo. Es demasiado lento. Ok. Entonces, ahí en Fix, que es la opción 6, oprimen 6. Okay. Cuando oprimen esa opción 6 les va a decir o les va a preguntar, porque es una pregunta, de 0 a 9. Lo que les está preguntando es la cantidad de decimales que ustedes quieren redondear. Entonces, como lo que queremos es redondearlo a 3 decimales, como este primer ejemplo, pues le vamos a decir que 3. ¿Ok? Entonces, a partir de este momento, ahí no les va a salir nada en la calculadora por el momento. A partir de ese momento, cualquier cifra que ustedes ingresen y hagan un resultado, se los va a redondear a 3 decimales, los tenga o no los tenga. Ojo que les digo, porque hay gente que dice, es que ¿por qué?
Si no tiene, no, es que aunque no los tenga les va a salir 3 ceros. Y comprueben ustedes, pongan 45.67235 y oprimen igual. Entonces ven que esa cifra que nosotros estamos trabajando, digamos que ya con eso ustedes no necesitan tener claro la ley de redondeo, porque la calculadora se los puede redondear simplemente sabiendo lo que ustedes, la cantidad de decimales que quieren redondear. Pero sí, siempre es bueno que lo sepan, obviamente. Cualquier cifra que ustedes quieran, como les dije, lo va a redondear a 3 decimales. Por ejemplo, si ustedes ponen 5 y oprimen igual, vean que les va a poner 5.000. O sea, los tenga o no los tenga, se los va a redondear a 3 decimales. Y pueden hacer lo mismo, el mismo procedimiento, lo borran, ponen Shift, modo, opción 6, y ahora en vez de 3 decimales le ponen 2. Y pasa lo mismo. Ahora esa misma cantidad la ingresan y se las va a redondear. La ingresan, le ponen igual y se las va a pasar o se las va a redondear a 2 decimales, utilizando exactamente la misma ley de redondeo que les acabo de explicar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a seguir pasando? Mientras ustedes no configuren la calculadora de otro modo, va a seguir o tirándoles 2 decimales o 3 decimales, lo que ustedes hayan escogido. Entonces, para quitarle eso, simplemente vuelven a oprimir Shift, modo, y esta vez eligen la opción 8, que es la opción normal, y escogen la opción normal 1. Les va a decir normal 1 o normal 2. Le escogen a normal 1 y ya la calculadora ya no va a seguir redondeando. Ahora sí, preguntas hasta acá con respecto a ley de redondeo. Hijo de pucha, que carga yo, explícalo más bien, nadie tiene dudas. Pero yo pensé que había más gente conectada, no sé si antes fue que se conectó alguien más, ¿verdad? Me pareció. Yo me acabo de conectar, sí. Sí, Estaba teniendo problemas. sí, pero me pareció que había alguien más. Ah, sí, ya me acordé, este muchacho, Berlay, se desconectó. Mira. De hecho, Igual esa clase queda grabada, ¿verdad? Sí, queda grabada, pero por aquello que tengan ahí las dudas, pues también. sí, él preguntó que si iba a grabarla porque tenía problemas con el internet. Sí, yo sé, allá en Guapiles, yo hoy no estoy en Guapiles, pero sí, allá en Guapiles a veces está terrible la conexión, no sé qué es el asunto. Bueno, Profesor, y eso, independientemente del número de cifras después de la coma, si es mayor a 5, se va a redondear, se le agrega uno más. exactamente, indiferentemente, el número que está a la par del que yo voy a dejar, o ese número que va a quedar ahí, el que está a la par es el que va a redondear. Eso es lo que va a pasar siempre. Ese número es el que va a redondear. Y si ese número es 5 o más, pues le va a sumar 1 siempre. Eso lo hagan acá en la calculadora o lo hagan en Excel, que también se puede hacer en Excel. Luego lo vamos a ver. Es exactamente lo mismo. Siempre va a redondear con esa misma ley. Es una ley universal, ya eso no es algo que uno se invente, ya eso existe. Vean que la misma calculadora, ustedes configuran la calculadora para la cantidad de decimales y la cantidad que le vayan a ingresar, la cantidad que metan, igualmente se los va a redondear con esa misma ley, se llama así ley de redondeo.
Ok. Pasamos entonces a notación científica. Son varias cosillas que vamos a ver ahorita. Ok. Yo les explico para que ustedes vean cómo está el asunto, pero igualmente en la calculadora, pues la calculadora científica, y por eso se llama calculadora científica, pues nos va a permitir también pasar a notación científica. Ok. Les voy a pedir un favor, denme un toquecito. Me dio como un poquitillo de sed. Voy a traerme un poquito de agua. Denme un segundo. Igual ustedes se ocupan algo, ocupan ir a tomarse algo o al baño, aprovechen ahorita un par de minutillos. Ok, ya estoy de vuelta. Cualquier cosa me confirman que están por ahí. Sí, profe. Ok, Es por acá. ok. Voy tomándome un poquito de agua. Ok. Entonces, esto que estamos viendo ahorita son como cosillas, digamos que básicas, ¿verdad? Para el desarrollo de lo que es la parte de metrología. Ya luego vamos a hacer prácticas con
con algunas mediciones. Yo normalmente cuando son clases presenciales, pues llevo ahí algunos instrumentillos que tengo de prueba, pero bueno, en este caso me conseguí un programa para poder hacer simulación de mediciones y que ustedes puedan verlas también, pues, entonces en este caso de manera virtual. Vamos a ver cómo nos va, es la primera vez, les confieso que lo voy a hacer, pero vamos a ver cómo nos va entonces en este sentido. Igual yo voy a colocar en el grupo que ojalá puedan seguir conectándose, ¿verdad?, a las próximas clases, por lo menos en esta, porque sí es bastante importante ahí que lo puedan ver y como les digo, sí, igual la clase queda grabada, pero el punto es que si tienen alguna duda en ese momento no la pueden aclarar, ¿verdad? Entonces, okay. Acá está lo que nosotros llamamos notación científica, ¿verdad? Probablemente cuando ustedes han ingresado algún valor en la calculadora les da algo como esto, ¿verdad? Les dice que es un valor multiplicado por 10 a la algo, y ahí es donde ustedes, la mayoría, cuando ve esto por primera vez, se asustan y dicen, ¿qué es esto? ¿Me dio algún error o no es lo que esperaba? Etcétera. No hay ningún problema. Es que la calculadora, aunque usted no se lo pida, muchas veces trata de pasar ese valor a notación científica, porque como les dije y les repito, la calculadora es científica. ¿Ok? Entonces, lo que se trata es de manejar una cifra, o sea, un número, multiplicándolo por 10 a la algo, o sea, lo que nosotros llamamos base 10. Hago ahí una pequeña aclaración. Nosotros, y digo nosotros, por lo menos los que utilizamos el sistema métrico internacional, el sistema métrico internacional está en base 10, o sea, está en decimal, de 10 en 10 para arriba o de 10 en 10 para abajo. Ahorita lo van a ver acá más adelante en esa presentación como está estructurado. Eso nosotros lo vimos desde que estamos en la escuela, ¿verdad? Desde que la maestra nos explica las unidades, las decimales, los centenas, las unidades de millar. Eso es porque van de 10 en 10, o sea, 10, luego lo multiplica por 10, luego lo multiplica por 10, y así es como nosotros estamos, de alguna manera, acondicionados. Nuestra mente ya está acondicionada en base 10. Pero hay otros países, como les dije, en el caso de los que utilizan el sistema métrico internacional, pues ellos utilizan otro sistema y no va de 10 en 10, aunque sí entienden el asunto, ¿verdad? Y todo, pero yo digo que a nosotros nos cuesta menos, y aún así, pues a veces hay gente que no lo ve de esa manera y ven un número y tal vez ese número lo ven y se asustan. Pero bueno, el ejemplo o los ejemplos para notación científica los tenemos acá. Vamos, esta se puede utilizar, pero eso es solamente cuando estoy utilizando algún programa en el cual pues me está indicando nada más que esa es ingeniería o engineer en inglés, y pues, pero en el caso nosotros de calculadora o Excel no vamos a tener ningún problema en utilizar multiplicado por base 10 o por 10 a la algo. Por ejemplo, ese primer número que está ahí larguísimo, ¿verdad? 25, 345, 567, 274 y 345 es un número muy largo. Entonces, utilizar ese número tan largo en un reporte, en una medición, no es conveniente, ¿verdad? Entonces, mira, utilicemos un número con notación decimal. Entonces le decimos que pues tratemos de simplificar este número lo máximo posible, o sea, agarremos la coma que está aquí, ahí donde yo estoy señalando, ahí está la coma, ¿verdad? Porque ahí está donde separa los decimales de los números enteros, y corramos esa coma hasta acá, hasta donde haya un número entero, hasta el 2, y
como yo aquí tengo, después del 2, tengo hasta el, por lo menos, como les dije antes, o como me preguntó antes Gema, me pareció, yo tengo que manejar por lo menos 2 decimales. Entonces, después de los 2 decimales, ¿cuántos espacios tengo? Si ustedes los cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo 11 espacios más los 2 que agarré con el 5 y el 3. O sea, en total yo corrí la coma 13 espacios. Ustedes los pueden contar ahí. Entonces, como yo corrí la coma 13 espacios, es como decirle que ese número lo voy a multiplicar por 10 a la 13. Pero como les dije, muy fácil, ingresen esta cantidad en la calculadora, ¿no? Ingresen esa cantidad en la calculadora y la misma calculadora, cuando ustedes le dan igual, inmediatamente, sin necesidad de oprimir la tecla ENG, se los va a convertir a notación científica. Obviamente ahí les va a dar muchos decimales. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Lo que van a tener que hacer es redondear. Van a tener que redondear ese 2,53, 4, 55, etcétera. Y para dejar solamente el 53, pues utilizan el número que está a la par del 3 para redondearlo. Y aplicando la ley de redondeo, ya ahí nos va a quedar el 2,53 por 10 a la 13. ¿Alguno no le llegó? ¿Alguno tuvo algún problema? Obviamente para no entorpecer ahí. Ok. Lo mismo va a pasarles con la siguiente cifra, 0,000000654. Ingresan a la cifra. Y también se les va a pasar a notación científica. Lo que quiero que vean es la diferencia, porque en uno me puso a la 13 y en otro a la menos 8, o sea, en uno positivo y en otro negativo. Eso va a depender de si ustedes el número lo están haciendo más pequeño o más grande. En el primer ejemplo el número lo estamos haciendo más pequeño. Pues como lo estamos haciendo más pequeño, estamos corriendo la coma hacia la izquierda. Entonces el número que va a estar como exponente, o sea, potenciando el 10, va a ser positivo. En el otro, como el número es un número muy pequeño, ¿verdad? 0,0000, etcétera, es un número muy pequeño, lo estoy haciendo más grande, o sea, estoy corriendo la coma a la derecha, entonces las veces o la cantidad de espacios que yo corra esa coma a la derecha va a significar el exponente, pero en este caso negativo. Ustedes se fijan, estoy corriendo la coma, ¿ve? Por eso me sirven los espacios que yo dejo cada 3. Me es más fácil contar, ¿verdad? Aquí 3, 3 y luego aquí 2, entonces voy a tener 8, y como es a la derecha, pues es menos 8. Preguntas hasta acá con la notación científica, que realmente es fácil utilizando la calculadora.
aquí un poco de consideraciones, ¿verdad? Utilizando lo que es la multiplicación, ¿verdad? Que si van a utilizar el símbolo de multiplicar, es una X minúscula, ¿verdad? Para que no se vaya a confundir, con la X mayúscula, que eso ya significa una incógnita en lo que es álgebra. ¿Ok? La cuestión con las fracciones. Vamos. En el caso de la calculadora es fácil porque la calculadora me permite poner la fracción, ¿verdad? El numerador y el denominador, arriba y abajo. Pero a veces, si estoy utilizando tal vez en una computadora, en Excel o etcétera, si no saben utilizar la parte de ecuaciones, pueden utilizar el slash, lo que es la barra inclinada. A la hora de reportar las mediciones, las magnitudes van en minúscula, ¿no? O si estoy utilizando las magnitudes en un idioma o en otro, no hay ningún problema. Max, si trabaja en una empresa donde tienen que hacer el reporte en inglés, no tienen mayor dificultad, ¿no? Más bien a veces es hasta exigido. Ok, voy a brincarme un toquecito hasta ok, igual son consideraciones. Aquí está. Eso es un poco lo que les decía antes de la base 10 que nosotros utilizamos, ¿verdad? Cuando yo multiplico, o sea, más bien cuando yo hago 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, lo que estoy haciendo es subiendo la cantidad de números hacia la derecha. Y si yo lo hago 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, lo que estoy haciendo es restándole o corriendo la coma de manera negativa hacia la izquierda. Más o menos para que se den una idea, ¿verdad? Cómo estamos configurados nosotros en el sistema métrico decimal, que realmente es decimal porque va de 10 en 10. Ok. Preguntas hasta acá con respecto a esta parte de la introducción de las mediciones. No. Esto no le hagan caso. Ok, entonces tengo un problemita ahí con activar este módulo. Tengo ahí, no me responde el compañero encargado de la plataforma. Pero ya digamos que ya tengo todo listo nada más para poder activarlo y meterlos a ustedes. Cualquier cosa ahí nada más que sepan y me den un chancecito. En el momento en que tenga todo listo, igual yo les aviso. Para esta semana lo que les voy a dejar de trabajo es una práctica para que puedan desarrollar lo que vimos ahora de ley de redondeo y de pasar de notación científica a notación decimal y de notación decimal a notación científica. Igualmente, pues acá tienen el material y pues ya lo que les acabo de explicar con la calculadora manda la parada, como dicen popularmente, que pues no lo pueden desarrollar de la mejor manera. Igualmente, si no, pues ahí me preguntan. A veces pues duro en contestarles, digamos, los que me preguntan no les contesto, digamos que rápido o el mismo día,
porque también a veces depende, como les digo, si ahí en Guapi les ha estado la conexión un poco desastrosa, pero ni modo. Sería lo que nos toca para esta clase. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, con gusto. No, creo que no. Igualmente la clase queda grabada, ya la voy a terminar de grabar para también subirla. Y pues como les dije, vamos a ver cómo nos va. Traten de, entre ustedes, yo no sé si ustedes tenían grupo o no, pero traten entre ustedes de que ojalá para la próxima clase esté más gente conectada para poder desarrollar algunas otras cosas, como les dije, a ver si me funciona, ¿verdad? El simulador que voy a aplicar para las mediciones y que puedan aplicarlo, porque también son cosillas que apenas voy a estar aplicando y sí me interesa que esté la mayor cantidad de gente conectada. Y como les dije, ya estamos subiendo un poquitito más el nivel y por ende vamos a ver algunas otras cosas que también son bastante importantes. Si tienen alguna cuestión, alguna duda con la calculadora, pues igual ahí estamos con la calculadora. Vea, la calculadora viene con un manual. Yo aprendí a usar la calculadora con el manual. Sí, a veces hay que leer mucho porque es un manual bastante largo, pero enfóquense en la parte estadística, que es lo que realmente utilizamos nosotros. Pero igualmente ahí pretendo ver eso, igual seguir viendo eso mismo en la próxima clase, ¿verdad? Utilizando calculadora. No tiene ninguna pregunta, entonces nos veríamos Dios mediante la próxima semana y les estoy avisando en el momento en que tenga activado todo en la plataforma. Profesor, la práctica la va a subir también a la plataforma. Sí, la práctica la subo en la plataforma, correcto. Okay. Igualmente, bueno, vamos a ver. Bueno, es que aquí estoy haciendo una práctica, pero eso es algo completamente diferente, ¿verdad? Nada más como para, a modo de ejemplo, cuando ustedes quieren ingresar en un documento Word como por ejemplo, quieren ingresar una ecuación, ¿verdad? Una fracción, pueden irse en acá, digamos, primero a la cejilla de insertar, y en la cejilla de insertar buscan donde dice ecuación, y ahí les va a permitir ingresar diferentes digamos modalidades que no utiliza uno normalmente, ¿verdad? Fracciones, ecuaciones, ¿qué más? Es que está durando un poquitillo, está como pegado. Ahí está. Ahí les va a permitir hacer ingresar diferentes tipos de fracciones, ecuaciones y demás, que pues les puede servir si quieren hacerlo y de una vez practicar, ¿verdad? Bueno, perfecto, entonces sí, feliz tarde y gracias a los que están acá por haber estado. Gracias. Profe, gracias. Por allá.